Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy, este curso va encaminado, primero que nada, a los profesionistas o no profesionistas que tal vez no están muy empapados en la contabilidad, sin embargo, pues tienen un negocio o algún proyecto y necesitan saber o conocer un poco de lo que es la contabilidad y la importancia que ésta tiene. Vamos a hablar de la definición de contabilidad, su importancia, sobre quiénes están interesados en la contabilidad, sus tipos de cuentas. Más adelante vamos a empezar con ya la, la aplicación contable, la práctica. Vamos a ver una teoría que se llama la partida doble, naturaleza de las cuentas, y vamos a terminar con el registro de asientos de diario y sus auxiliares y un reporte que se llama balanza de comprobación. Bueno, comencemos con la definición de contabilidad. Esta definición abarca una serie de definiciones es un conjunto de definiciones de varios autores. Sin embargo, considero que es como la que se acerca un poco más a lo que estamos buscando. Nos dice que la contabilidad es una técnica que proporciona información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa, con el apoyo de, a su vez, otras técnicas para registrar, clasificar y resumir de manera significativa transacciones y eventos de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera que se obtenga información oportuna, veraz, sobre la marcha de una empresa o una organización. Todo esto con relación a sus metas y objetivos trazados. Y bueno, esto con el objeto de conocer el movimiento de sus ingresos, de sus ganancias, así como de los resultados que la empresa está arrojando. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad en un negocio exitoso? Bueno, pues primero que nada, eh, es el lenguaje de los negocios, porque ésta se encarga de la interpretación de las operaciones y las finanzas de la empresa. Si algún empresario está creando su negocio o ya lo está teniendo en marcha, es muy importante que éste conozca la parte financiera de su empresa. Y esta cómo, eh, cómo se lee o cómo se entiende, pues es mediante de la contabilidad. La contabilidad es la base principal para que nosotros podamos entender pues cómo está yendo en marcha la empresa. Porque también es una guía para la toma de decisiones presentes y futuras. Responde a muchas preguntas que tiene, pues, todos los usuarios de la contabilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son tus ventas? Un estado financiero, un estado de resultados me puede decir cuáles han sido mis ventas, cuál ha sido mi margen de utilidad, cuál ha sido también mis ingresos cuánto me debe un cliente, cuánto no me debe. Entonces, responde a ciertas y preguntas muy clave para tomar decisiones. También porque sin un control sobre las transacciones, los negocios no tenían forma de optimizar sus recursos. En la contabilidad, en la definición veíamos que es un sistema para registrar de forma sistemática y ordenada todas las transacciones de los negocios. Sin control sabemos que no podemos tomar decisiones sobre eh, ciertas, ciertos temas, ¿no? Uno de ellos es optimizar los recursos. Por ejemplo, un estado de resultados o nos puede decir en qué rubros estamos gastando más dinero o en qué negocio tal vez no nos está dejando mayor utilidad. Entonces, a partir de ahí podemos tomar decisiones sobre cómo optimizar este negocio o cómo hacer que nos dé más, cómo sea más rentable.
Hasta ahorita, si tienen alguna duda, están los iconos de preguntas o del chat y ahí podemos atenderlas. Bueno, ¿quiénes son las personas interesadas en la contabilidad? En la contabilidad de un negocio o una empresa, hay diversas personas que están interesadas en ella, como por ejemplo, principalmente, pues son los socios. Los socios están interesados en ella, ya que esperan resultados sobre su negocio. Ellos esperan conocer sus ganancias y el rendimiento de estas, porque también, pues para ellos, lo importante es saber si pueden hacer algún retiro de dividendos o volver a invertir en algún otro negocio. Al gobierno le interesa y esto es, en primer lugar, porque estamos obligados a por diversas leyes, estamos obligados a llevar la contabilidad. Uno de ellos y el principal es el Código de Comercio, que en su artículo 16, fracción tercera, dice que todo aquel que profese el comercio o se diga comerciante está obligado a llevar su contabilidad conforme al artículo 33 de este mismo código. El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos marca las reglas de cómo debemos llevar la contabilidad. Las personas morales, en el artículo 76, nos dice que están obligadas las personas morales a llevar contabilidad. En el artículo 86 de la ley del ISR nos menciona que las personas morales sin fines de lucro también están obligadas a llevar la contabilidad. Y por último, en el artículo 110 de la misma ley, en su fracción primera, las personas físicas también están obligadas a llevar su contabilidad. Y en primer lugar, al gobierno le interesa porque primero lo marca como una obligación. Y segundo, al gobierno le interesa recaudar. Entonces, la mayor parte de las fiscalizaciones o de la recaudación que realiza el gobierno es en base a la contabilidad. Entonces, por eso el gobierno está interesado. Algunos otros inversionistas también están interesados en los estados financieros de los negocios, eh, porque con este pueden calcular riesgos o rendimientos de sus operaciones. Por ejemplo, la capacidad de una empresa para pagar dividendos. Dentro de este rubro también podríamos agregar al sistema bancario, ¿no? Por ejemplo, cuando la empresa solicita algún préstamo mediante los estados financieros, estas entidades financieras evalúan eh, si estamos en la capacidad de de cubrir este pago, ¿no? Y ellos tengan pues, su inversión asegurada. A los clientes y proveedores les interesa porque buscan asegurarse de que su proveedor o su cliente sea una empresa sólida, sin problemas y con capacidad suficiente para poder cumplir su compromiso de suministro o de pago. Por ejemplo, suministro en los clientes, ¿no? Que en realidad sea capaz mi empresa de proveer el servicio o el producto que yo en realidad, que le estoy ofreciendo. Y de proveedor, pues, por ejemplo, cuando tenemos alguna compra de mercancía o adquirimos algún servicio a crédito o son volúmenes grandes, pues los proveedores están interesados en saber si estamos en capacidad de cumplir los compromisos que tengamos con ellos en cuanto a los pagos. A los empleados les interesa porque conocen en realidad cómo es la empresa de sólida en la que trabajan y también eh, comparar la percepción que ellos tienen en cuanto al crecimiento y a la estabilidad que les pudiera generar la empresa en donde trabajan. Y también, pues, por ejemplo, para el pago de PTU, pues, eh, esta se determina mediante estados financieros y pues eso también es atañe a los empleados, ¿no? Les interesa. Y por último, podemos mencionar a los directores o gerentes de ciertas áreas.
Muchas veces los directores, pues buscan, eh, o más bien toman sus decisiones en base a los conocimientos que ellos tienen, ¿no? Y es en base al giro del negocio que ellos estén manejando. Sin embargo, también toda esta información les da oportunidad para también la toma de decisiones, como por ejemplo comprar un activo, si deciden comprarlo o tal vez sea más conveniente arrendarlo o alguna venta de activo que ya no sea útil para la empresa. También solicitudes de financiamiento, ¿no? Si ellos al analizar los estados financieros ven que es necesario alguna estrategia de financiamiento, pues mediante esto lo pueden tomar. Y también, pues para estrategias de negociación, ¿no? Como les venía comentando, en los estados financieros podemos observar si algún negocio es rentable o no. Ok. Ahora bien, sabiendo todo esto, para nosotros, como lo vimos prácticamente en la contabilidad, es un sistema de registro de todas las operaciones de una empresa, de forma sistemática y cronológica, ¿no? Es decir, tienen que llevar un orden. Pero ¿cómo se registran o en dónde se registran? Pues estas se registran en cuentas. Em, una cuenta contable es un registro en donde se detallan de forma cronológica todas las transacciones que ocurren en un ente económico. Y estas operaciones se registran en asientos de débito o crédito, dependiendo del origen de la transacción. Todo lo que da origen a la contabilidad es una operación que se registra en una cuenta contable y que va a ser registrada y al conjunto de ese registro se le va a llamar un asiento, ya sea de débito o crédito. ¿Y cuál es la estructura de una cuenta contable? En primer lugar tenemos el nombre de la cuenta. Dentro de las más comunes pues tenemos caja, bancos, proveedores, etcétera. Es el nombre de la cuenta. La estructura casi siempre se maneja en una T, de mayor le llamamos, y pues están sus cargos y sus abonos. Este puede ser un saldo deudor o un saldo acreedor. Las cuentas se clasifican por su presentación en diversos rubros. Primero tenemos las cuentas de balance, que son activos, pasivos y capital. Y luego tenemos las cuentas que que hacen en conjunto el resultado del ejercicio, que son cuentas de resultados, que se llaman ingresos, bueno, que hay cuentas de ingresos, de costos y de gastos. Las cuentas de activo representan todos los bienes y derechos que tiene una empresa. Estos pueden ser físicos, o sea, tangibles, como el dinero, un terreno, un edificio, un activo fijo. También puede ser activos intangibles, como una propiedad intelectual, una marca, entre otros. En los ejemplos de las cuentas de activo más comunes podemos encontrar bancos, caja, deudores, equipo de transporte, entre otras. Tenemos cuentas de pasivo, que son bueno, los pasivos son todas aquellas obligaciones que tiene un negocio con alguna entidad. Con alguna entidad pueden ser alguna persona física, una persona moral, un banco, eh, etcétera. Pueden ser estos préstamos, deudas que nosotros tengamos a proveedores o algún pago de impuestos que la empresa, la compañía, tenga con la autoridad. Entre los más, pues más comunes tenemos proveedores, acreedores, documentos por pagar, podemos encontrar otros como impuestos por pagar, PTU por pagar, pero esos ya son un poquito más a detalle. Y el último rubro que tenemos en las cuentas de balance para crear un estado de situación financiera son las cuentas de capital. Y bueno, el capital contable representa las aportaciones de los propios dueños del negocio. También representan o se registran ahí
las aportaciones que hacen los inversiones externos, o bien el propio capital ganado, que no es otra cosa más que las utilidades del ejercicio o de ejercicios anteriores que vaya generando la compañía. Tenemos cuentas como el capital social, que es el capital que aparece en nuestra acta constitutiva con el que fue creado nuestra compañía. Resultados de ejercicios anteriores o resultado del ejercicio, que es que aquí acumula o engloba las pérdidas o las ganancias que vaya generando la empresa. Y dividendos por pagar. Aquí ya cuando la empresa va generando sus utilidades y se hace todo el cálculo de dividendos y sobre todo el análisis de si puede retirar o no dividendos, los socios se decretan y se registran en la cuenta de dividendos por pagar. Tenemos cuentas de ingresos y esta clasificación va dentro de las cuentas de resultados. Tenemos cuentas de ingresos, que bueno, los ingresos representan el dinero que entra a una empresa debido a las actividades económicas de la misma. Pueden ser ingresos por venta de mercancía o por prestación de servicios. Luego tenemos los costos, las cuentas de costo. Bueno, los costos es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este va relacionado directamente con el ingreso. Es costo porque yo tengo que desembolsar dinero o hacer una compra a crédito para generar mi ingreso. Si no está directamente relacionado con el ingreso, lo tendríamos que llamar gasto. Pero mientras sea para la generación del ingreso, es un costo. Entonces podemos encontrar compra de mercancía entre estos, por ejemplo, o pagos de servicios para que yo o mi empresa de servicios pueda a su vez prestar el servicio para el que yo estoy comprometida con mis clientes. Y por último tenemos las cuentas de gastos. Y bueno, tenemos que un gasto es un egreso o salida de dinero que está destinado a la distribución de un producto o también un bien. Eh, o también podría ser un desembolso causado por la administración de la empresa. Esto quiere decir que puede ser un gasto de telefonía, de internet. También dice que es un gasto financiero una actividad específica en beneficio de la empresa, pero se diferencia del costo porque queda consumido al instante. Por ejemplo, el pago del internet, comisiones bancarias, algún honorario a algún despacho de abogados, contable. Esos serían gastos de administración o de venta, como quisiéramos clasificarlo, pero es la diferencia de un gasto a un costo, que no está relacionado directamente con el ingreso. Ahora, hasta aquí no sé si tengan alguna duda en cuanto como a la teoría, eh, a al tipo de cuentas. De todos modos, aquí los estoy leyendo. Ahora bien, para empezar con la operación, eh, tenemos que entender una teoría que fue eh, establecida por un fraile franciscano que se llama Fray Luca Pacioli y se llama la teoría de la partida doble. ¿Y en qué consiste? Dice que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los aumentos y disminuciones o efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance. Sobre todo, y esto es muy importante, manteniéndose la igualdad numérica entre las partidas deudoras y acreedoras, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo
y la suma del pasivo con el capital. De esto se trata, de que mi activo sea igual a mi pasivo más el capital, es decir, a todos mis cargos corresponde un abono. ¿Y cómo funciona? Eh, la dualidad que se manifiesta en toda transacción u operación de dar y recibir por la misma cantidad en forma simultánea es la vía para que funcione el sistema de partida doble, utilizando para este fin a las cuentas o esquemas representativos del balance. Es decir, la teoría consiste en a las cuentas tienen que dar y recibir por la misma cantidad en forma simultánea. Es decir, ya cuando entremos a la parte de los registros, eh, un registro contable se va a basar, como lo veíamos, en cargos y abonos. Y estos tienen que corresponder. Si yo cargo, tiene que existir un abono o varios abonos que me hagan la misma suma. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Otro punto para comprender la manera de registro y que sea un poco más sencillo encontrar la lógica de estos, es entendiendo la naturaleza de las cuentas contables. Las cuentas contables tienen distinta naturaleza. Entonces, no, ¿a qué se refiere la naturaleza? Veíamos una T de mayor aquí, que era la estructura de la cuenta. Tenemos un cargo y un abono. Entonces, la naturaleza de la cuenta se refiere a que, por ejemplo, la cuenta de bancos se carga para que aumente su saldo y se abona para que disminuya. Esa es por ejemplo, esa es la naturaleza, ¿no? Dice, entonces no todas utilizan el mismo lado para registrar los aumentos o disminuciones y por ello es importante estudiar la naturaleza que éstas poseen. ¿Por qué es importante? Porque a nosotros al saber de qué lado se tiene que registrar, eh, no podemos entender, primero realizar el análisis de la complejidad de una operación. Por ejemplo, si tenemos alguna compra de activo, pues sabemos, y ya una vez sabiendo la naturaleza de las cuentas, podemos saber cómo este nos va a impactar en en el balance, en el estado de situación financiera. Podemos identificar problemas de registro contable, hacer un análisis de cifras a nivel general y al estudiar los estados financieros. Y podemos conocer de forma idónea la estructura de los estados financieros. Las cuentas, como les comentaba, la naturaleza de las cuentas se clasifican en deudoras y acreedoras. Las deudoras aumentan su saldo al registrar un débito, o sea, un cargo, como lo veíamos en la T anterior. Por lo contrario, reduce su saldo al hacer un registro de crédito, o sea, en el haber, o sea, un abono. Aquí tenemos una ilustración que nos dice una cuenta de naturaleza deudora aumenta el saldo cuando lo cargamos y disminuye su saldo cuando cuando lo abonamos. Por el contrario, las cuentas de naturaleza acreedoras aumentan su saldo para al registrar un crédito, o sea, un abono. Y por el contrario, reduce su saldo al hacer un registro en un débito, o sea, en el cargo. Dentro de las cuentas de naturaleza deudora, tenemos casi todas las cuentas de activo, que son caja, bancos, clientes deudores, todo lo que es a favor de la empresa. Y de las cuentas que son acreedoras, tenemos pues los pasivos, que no es otra cosa más que pues las obligaciones que tenemos nosotros con los clientes. Bueno, con proveedores, perdón, con los bancos, etcétera. Tenemos cuentas como proveedores, acreedores, impuestos por pagar, como lo veíamos en las diapositivas.
Las cuentas de capital o de patrimonio, que eran las cuentas de capital social, donde se registran las aportaciones de la empresa, los resultados de ejercicios anteriores, que era el cúmulo de pérdidas o ganancias obtenidas por la empresa, son de naturaleza acreedora. Los ingresos son también de naturaleza acreedora. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una venta y tenemos nuestra cuenta de ingresos, tenemos que abonarla para que aumente nuestro saldo. Los costos también son de naturaleza deudora, así como los gastos. Ahora bien, si hasta aquí no hay ninguna duda, vamos a proceder a hacer varios registros contables para ver todo lo que, lo que repasamos en las diapositivas anteriores, lo podamos visualizar ya de manera, ya en un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos de una factura de ingresos, una de costos y una de gastos. Vamos a empezar con una compra de mercancía. Eh, todos estos ejemplos son de una comercializadora, tomando en cuenta que sea un negocio de venta de mercancía, de compra y venta de mercancía. Entonces, vamos a ver cómo sería el registro de una compra de mercancía a crédito, de un pago a este proveedor, de un registro de una venta de la mercancía que compramos, cómo se registraría cuando el cliente me pague y por último, de un gasto de de algunos honorarios que tengamos de algún despacho, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar esta es una factura de una compra de mercancía. Dice que tenemos un subtotal es del 25 de enero, tenemos un subtotal de 11,292 menos un descuento de 5,463, un IVA por acreditar de 6,760, de 932 pesos, perdón, y esto nos da un total por pagar de 6,761. Entonces, vamos a ver nuestro registro contable. En primer lugar, como les comentaba, pues este es un registro de una compra de mercancía. Entonces, una comercializadora al comprar y vender mercancía, tenemos que manejar la cuenta de inventario. Entonces, cuando yo compro, cuando la empresa compra la mercancía, tenemos que mandarla al inventario y esta va a permanecer ahí hasta que haya una compra. Al inventario tienen que ir, pues tienen que afectar la, la parte de el costo original menos nuestro descuento. Entonces, con nuestro descuento quedarían 5,828,93 pesos. Esta es una compra a crédito, entonces quiere decir que yo todavía no se la pago al proveedor. Entonces, por lo que voy a utilizar una cuenta de activo, también casi como la de inventarios, que está haciendo un cargo. Un cargo quiere decir que aumenta a estas cuentas porque como lo veíamos, son de naturaleza deudora, entonces cuando la cargamos, aumenta su saldo. Entonces, ahorita yo tengo un IVA por acreditar de 932 pesos. ¿Por qué por acreditar? Porque recordemos que el IVA es acreditable o trasladado hasta que se realiza el pago o el cobro de esta. Entonces, ahorita es por acreditar por 932 pesos. Luego tenemos nuestra cuenta de proveedores, a la cual vamos a hacer un abono
en la subcuenta de nuestro proveedor, que en este caso es el Patito, por 6,761.56 pesos, que es por el total de mi factura de lo que yo le debo. Hasta el momento este es un registro de la compra de mercancía, entonces quiere decir que yo en mi inventario tengo 5,800 pesos, que equivale a la compra del material descrito en la factura. Tengo un IVA que está pendiente de acreditar por 932 pesos y también tengo una deuda a mi proveedor El Patito por 6,761 pesos. Esto es lo que yo puedo leer en este registro contable. Ahora bien, de esta misma factura, vamos a ver cómo se realizaría el pago. Ahora bien, ya han pasado días, se cumplieron los días de crédito o los días pactados, o bien, pues la empresa ya tiene solvencia para realizar el pago. Entonces, primero vamos a hacer el registro de la cancelación de la deuda del proveedor. Entonces, yo en mi registro anterior había abonado a mi proveedor 6,761 pesos, que era el reconocimiento de la deuda este. Tengo por aquí una pregunta, nos pregunta cuál es la estructura de las cuentas. La estructura de las cuentas, como lo vimos, como tal de una cuenta contable, se basa por el nombre. Por el nombre, la cuenta tiene un nombre, debe de tener un cargo o un abono según corresponda a la naturaleza de esta cuenta, y de un saldo que también va a corresponder a su naturaleza, y ya sean sus cargos o sus abonos mayores a esta va a tener un saldo. Más adelante, en el ejercicio que sigue, vamos a ver cómo se determina su saldo. Pero en sí esa sería la estructura de una cuenta contable. Entonces, retomando, en el asiento anterior nosotros teníamos el reconocimiento de la cuenta, de la deuda. Ahora, la compañía se la va a pagar. Entonces, si yo aboné en una primera ocasión, ahora yo tengo que cargar para disminuir este saldo, ya que la cuenta de proveedores en su subcuenta del Patito es una cuenta de naturaleza acreedora. Entonces, cuando la cargamos, disminuye su saldo. Luego tenemos el segundo cargo, que corresponde al IVA acreditable. Ahora sí, como todos sabemos, eh, bueno, la mayoría sabe, o como lo mencioné, el IVA lo podemos hacer acreditable hasta que realizamos el pago. Entonces, ahora sí, yo ya realizo el pago y yo ya registro mi IVA acreditable, mi IVA como un IVA acreditable. Entonces, a eso también corresponde un cargo, porque es una cuenta de activo, ya que el saldo de la cuenta del IVA acreditable es a mi favor. Es un derecho que la compañía tiene. Y luego, pues vamos a registrar qué sigue después. Registrar el desembolso que hizo la compañía, ya sea puede ser mediante efectivo o bancos en este caso. Por ejemplo, en este caso se pagó mediante transferencia, entonces lo que corresponde es registrar una salida en bancos. Bancos, al ser un derecho de la compañía, es una cuenta de activo, y entonces es una cuenta de naturaleza deudora. Quiere decir que yo tengo derechos sobre esa cuenta. Entonces, ¿cuánto salió del total de mi banco?
son 6,761 pesos, lo que pues yo le estoy cancelando la deuda al proveedor. Y luego mi IVA por acreditar ya no debe de existir, porque al momento de que yo hice el pago, ya se convierte en acreditable. Pero como se llevan en diferentes cuentas, lo que tengo que hacer es cancelar. Entonces, yo ya no tengo, al hacer el pago, yo ya no tengo más IVAs por acreditar. Paso al IVA acreditable, entonces lo tengo que cancelar. Y en el asiento anterior veíamos que se hizo un cargo, entonces aumentó mi cuenta. Si yo lo quiero cancelar, lo tengo que abonar. Mm, Listo. Bueno, teníamos la cancelación de la deuda mediante el pago por una transferencia bancaria de hacia nuestro proveedor, el Patito. Primero estábamos cancelando la deuda, estábamos reconociendo la deuda con un abono en la cuenta. Entonces ahora haremos lo contrario. Vamos a cargarla para disminuir este saldo. Con esto estamos dando por hecho que ya está cancelada la deuda. Les comentaba que el IVA acreditable, el IVA lo podemos hacer acreditable hasta que se efectúa el flujo de efectivo. Entonces, ahora como yo tengo derecho a hacerme acreditable ese importe de IVA, vamos a cargar en la cuenta de IVA acreditable 932 pesos, ya que lo vamos a acreditar contra el IVA por pagar que nosotros tengamos. Luego tenemos el registro del desembolso. En este caso les comentaba que el ejemplo habla sobre una transferencia. Entonces, ¿cuánto salió de mi banco? En esta ocasión mediante la cuenta de Banamex con terminación 4032, que sería por 6,761 pesos. Ok, por 630, por 6,000. Esto pues está disminuyendo a mi cuenta de bancos, que también es un derecho de la compañía, un activo tangible que tiene, lo está disminuyendo mi cuenta en 6,700 pesos. Luego, así como hicimos el registro y el reconocimiento del IVA por acreditar, eh, tenemos que hacer la cancelación porque ya no es un IVA por acreditar, se convirtió en IVA acreditable. Entonces, en el primer registro teníamos que lo hacíamos mediante un cargo y ahora la tenemos que cancelar mediante un abono. Así ya no tenemos saldo en esta cuenta. Y como les mencionaba, en cada uno de los registros está verificada la teoría de la partida doble, que a todo cargo corresponde un abono. ¿Y cómo lo verificamos? Pues mediante las sumas iguales. A mis cargos corresponden a 7,694.19 pesos y mis abonos por la misma cantidad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda antes de pasar al siguiente ejemplo.
Ok, pues vamos a pasar al siguiente ejemplo. Que justo vamos a hacer la venta de esta mercancía que nosotros compramos. Una vez que la adquirimos, vamos a hacer ahora sí la venta y el cobro de esta venta. Aquí tenemos que estamos vendiendo una máquina por un importe de 14,933.12 pesos con un IVA por trasladar de 2,389.30 y eso me da un total de 17,322.42. Ok, un segundo. Vamos a responder una duda del ejercicio anterior. Me preguntan que se ve duplicada la cantidad del IVA. Tenemos 932 pesos como cargo y 932 pesos como abono. No, son cuentas, no se duplica porque son cuentas distintas. Una es la cuenta de IVA por acreditar y otra es la cuenta del IVA acreditable. El IVA por acreditar es cuando nosotros aún le debemos al proveedor y nosotros en algún momento, cuando nosotros paguemos esa factura, vamos a tener derecho a acreditárnoslo, pero todavía no tenemos derecho. Cuando ya está en la cuenta de IVA acreditable, que es cuando hacemos el pago de la mercancía, yo ya tengo derecho a acreditármelo y puedo pasarlo a la cuenta del IVA acreditable, pero tengo que sacarla de la cuenta del IVA por acreditar. Podemos verlo en lo que le llamamos nosotros al libro mayor, que no es más que un resumen en forma de T, donde pues plasmamos todos los registros. En la cuenta se llama IVA por acreditar y tenemos en nuestro primer registro 932 pesos en nuestro asiento número 1, que fue cuando yo compré a crédito mi mercancía. Y luego tengo el registro del registro 2, cuando lo pagué, tengo un abono de 932. Si yo hago caso omiso a estos registros, estos segundos dos registros, y hago una suma de todos mis cargos y mis abonos, y al final hago una resta, mi saldo me va a dar 0. Quiere decir que ya no tengo nada ahí, ya no tengo derecho de registrarme esta cuenta. Sin embargo, ya lo pasé en mi registro 2 a la cuenta de IVA acreditable. En mi cuenta de IVA acreditable solo tengo un cargo y mis movimientos son deudores. Entonces, sí cierro con un saldo de 932 pesos, que es el único que me voy a poder acreditar contra el IVA de las ventas que yo genere. Entonces, por eso no se duplica, porque son dos cuentas separadas, que una quedó cancelada, que es cuando nosotros nos vamos a acreditar en algún momento nos podemos acreditar ese IVA, pero que queda cancelada, y la otra que queda un saldo, digamos, vigente, que lo podemos utilizar. Por eso no se duplica. Ahora bien, ok. Entonces, retomando, vamos al registro. Les comentaba de una venta de la mercancía que habíamos comprado. Ya ahora vamos a proceder a venderla. Primero que nada, va a ser una venta a crédito, todavía no la vamos a cobrar, por lo que en el primer momento vamos a hacer una venta, un registro. ¿Y cómo vamos esta venta entonces se va a convertir en un derecho que, que yo tengo sobre mi cliente, ¿no? Es decir, mi cliente me vende. Entonces,
Vamos a registrar este derecho y cómo lo vamos a reconocer. Existe la cuenta de clientes con su subcuenta peatonales, que es nuestro cliente, y lo vamos a aumentar por 17,000 pesos. Lo vamos a cargar. Aquí estamos reconociendo que mi cliente me debe, que dentro de mis cuentas por cobrar tengo este saldo, que en algún momento yo puedo llegar a exigirle. Ahora bien, vamos a encontrar por primera vez esta cuenta, que es una cuenta de resultados, que es la de ventas. La cuenta de ventas es una cuenta de naturaleza acreedora y en la que vamos a registrar los 14,933,12 que que tenemos en nuestra factura como subtotal, porque en realidad este es el ingreso que nosotros estamos teniendo. El IVA y el total ya es muy diferente. Que yo le pueda exigir los 17,000 pesos a mi cliente, no quiere decir que ese sea totalmente mi ingreso. Esto es lo que yo le tengo que cobrar porque tengo que trasladar un IVA, porque así me lo marca la ley. Pero mi ingreso real son 14,933 pesos. Entonces voy a reconocer mi ingreso a mis ventas por los 14,000 pesos y lo voy a abonar. Y en el mismo caso, así como teníamos IVA por acreditar e IVA acreditable en el caso de los gastos, tenemos una cuenta que es IVA por trasladar. Y como lo veíamos en la factura, son 2,389 pesos. Que recordemos también que este también solamente se traslada directamente a la autoridad cuando es efectivamente cobrado. Entonces, tengo un IVA por trasladar de 2,389,30. Y este sería el reconocimiento en mi estado. Mi registro quiere decir que yo ya vendí 14,000 pesos, estoy por trasladar 2,389,30 y que mi cliente me debe 17,322 pesos. Sumas iguales nos da, sigue confirmando la teoría de la partida doble. Ahora bien, vamos a hacer el registro de nuestro costo de ventas. Como recordamos en el primer registro, cuando nosotros compramos la venta, eh, lo mandamos a inventario. ¿Por qué? Porque si bien sí fue una compra a favor de la compañía, todavía esta no forma parte de mi costo porque todavía no hay un ingreso al, al que corresponda este costo. Recordemos que todo el costo tiene que estar relacionado con un ingreso. Entonces, yo ya registré, tuve aquí mi ingreso, mi venta, ya la vendí, entonces ya lo puedo reconocer como un costo de ventas. Ya no necesariamente o ya no forma parte de mi inventario. Entonces tengo que hacer un segundo asiento donde tenga que reconocer cuánto me costó esa mercancía por 5,828 pesos y la tengo que sacar de inventario. Y lo hago por la misma cantidad, por 5,828,93. Así ya estoy, con este paso estamos determinando ya una utilidad y ya estamos pues registrando la salida del inventario, que tuvo que haber una salida, ¿no? Para venderla, para entregarla, tuvimos que sacarla del inventario y cómo registramos esa salida, pues abonándola, abonando la cuenta de inventario y cargándola al costo de ventas. Ahora bien, después tenemos eh, el cobro, ahora sí, de esta factura, ¿no? Suponiendo que ya se vencieron los días de pago, de cobro, o o cualquier otra situación. Como bien lo indica, pues es un cobro mediante transferencia electrónica y pues vamos a registrar primero la entrada a nuestro banco. La factura es por 17,322,42, que es el total de lo de la factura, el subtotal masiva. Está ingresando a nuestro banco, entonces aumenta el saldo de nuestra cuenta de bancos, por lo que la debemos cargar. Luego, el IVA
ya no es un IVA por trasladar, ya que este ya lo estamos cobrando. Entonces vamos a cancelar el primer registro, que fue un abono del IVA por trasladar, lo estábamos cargando y aumentando su saldo. Yo aquí en mi contabilidad quiero decir que ya no es un IVA por trasladar, entonces lo cancelo cargándolo. El cargo por 2,389. Ahora bien, después de que ya registré mi salida, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer el registro de que el cliente ya no me debe. En el primer registro teníamos un cargo a los clientes, al cliente peatonal, por 17,000 pesos, que quería decir que este me debía y que yo le podía exigir en el mes de cobro. Entonces ahora yo tengo que cancelar ese saldo. ¿Y cómo lo cancelo? Abonándolo. Ya no me debe, ya no, ya ahí está salado el cargo y el abono, o sea, la entrada de la deuda y el pago de esta. Y entonces ahora mi IVA ya se convierte en un IVA trasladado, en un IVA que yo tengo que trasladar a la autoridad. No es mi IVA, no es una ganancia, no es parte del ingreso, es un IVA que yo tengo que trasladar a la autoridad. Entonces, ahora sí doy de alta esta cuenta de 2,389,30. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cuentas? Que aquí en la cuenta de IVA por trasladar contiene todo el IVA de los saldos que me deben mis clientes. Por ejemplo, si yo en mi cartera de clientes traigo 80,000 pesos, quiere decir que yo voy a traer aproximadamente 17,000 pesos de IVA por trasladar. Entonces, alguna revisión de mis estados financieros que a mí me llegan a decir, es que ese IVA tú lo debes, no lo debo porque aún no me lo pagan. A diferencia del IVA trasladado, que ese sí, yo ya lo debo a la autoridad y que puedo disminuirlo con mi IVA acreditable. Esa sería la diferencia entre las dos cuentas. Y pasa lo mismo que en el cobro. No se, no se duplica porque son cuentas diferentes, con diferente tratamiento. Eh, Ese sería como el registro de la cuenta el registro de un cobro. No sé si hasta aquí tengan más dudas. Ok. Entonces, continuamos con el siguiente ejemplo, que va a ser un gasto de administración. Un gasto en un gasto de administración se origina por el gasto en donde se va a llevar a cabo. Puede ser dentro de las oficinas, dentro del personal. Si es dentro de las oficinas, pues es un gasto de administración. Puede ser un gasto originado por ejemplo, en nuestros puntos de venta que tengamos con nuestros vendedores, etcétera. Entonces sería un gasto de venta. O podría ser un gasto financiero cuando, por ejemplo, pues estos gastos se originan dentro del sistema financiero, ¿no? Que son comisiones bancarias, registro de pago de intereses cuando pedimos algún financiamiento, etcétera. En este caso vamos a registrar un gasto de administración. Nuestra factura nos dice que es por la administración de personal del mes de enero del 2021. Entonces, pues la administración de personal, supongamos que es personal del departamento de administración, entonces pues se registra dentro de una cuenta llamada gastos de administración, es por 2,000 pesos, tenemos un IVA por acreditar de 320 pesos y un total de 2,320. Entonces ahora nos vamos a nuestro registro. Y en este caso vamos como les comentaba, a usar la cuenta de gastos de administración. Es una cuenta de resultados y es una cuenta deudora. Cuando la cargamos, aumenta su saldo. La vamos a cargar por 2,000 pesos. Luego vamos a usar otra vez la cuenta de IVA por acreditar, porque aún no la pagamos, igual nos dio crédito
acreedor y vamos a utilizar la cuenta de proveedores, que es nuestra cuenta de asociados, por 2,320 pesos. Es similar la mecánica al registro de un costo y pues no tiene como mayor diferencia al otro registro más que pues la cuenta de gasto. Y luego vamos a hacer el registro de su pago. Lo vamos a pagar, suponiendo que lo pagamos el 31 de enero, vamos a cancelar la deuda a nuestro proveedor asociados que dimos de alta en el primer registro. Lo vamos a cancelar. Vamos a dar de alta nuestro IVA acreditable por 320 pesos. Y luego vamos a registrar el desembolso de nuestro dinero mediante transferencia en nuestra cuenta de bancos, en la cuenta Banamex 4032, que es por 2,320 el total de la deuda. Y vamos a cancelar nuestro IVA por acreditar, que son 320 pesos. Ya no es un IVA por acreditar, se convirtió en IVA acreditable. Ahora, en cuanto a estos registros, no sé si tengan alguna otra duda para proceder a ver los siguientes reportes. Esperamos un minutito para ver si me escriben. Bueno, pues continuamos. Vamos a ver, este fue nuestro libro diario del 31 de enero. Lo que sigue es hacer nuestros reportes del libro mayor. Para todo esto ya existen sistemas contables que nos lo hacen el registro de manera más amigable y automática, ¿no? Ya no es estar viendo las facturas y hacer los registros manuales como se hacían antes o en nuestras hojitas verdes, ¿no? Todos estos reportes ya los da los sistemas contables con los que eh, todos los contadores cuentan. Un reporte que nos puede generar un sistema es el libro mayor, que no es más que el resumen por cuenta de todos los movimientos que tuvieron las cuentas, eh, los registros contables. ¿Y para qué? Hace todo el concentrado de sus cargos, por ejemplo, de bancos. De bancos solamente tuvimos una entrada que fue el cobro de nuestra factura y tuvimos 2 pagos. Entonces tuvimos un pago de nuestra compra de mercancía y un pago de, de nuestro gasto de administración. Tenemos movimientos deudores por 17,000 pesos y movimientos acreedores, o sea, salidas de dinero de 9,000 pesos. Esto quiere decir que el saldo de este mes serían 8,240. En nuestra cuenta bancaria, nuestro balance de ese mes serían 8,240. Lo mismo en las cuentas en todas las cuentas que ocupamos, se hace un resumen para determinar nuestros saldos y ahora sí pasar a nuestro siguiente paso, que sería nuestra balanza de comprobación. En nuestra balanza de comprobación no es más que el listado de todas las cuentas, pero de forma vertical. ¿Y por qué se dice balanza de comprobación? Porque aquí se comprueban que que mis cargos sean los mismos que mis abonos. Y aquí vemos que son iguales. ¿Y cuál es la estructura de esta? Por ejemplo, en bancos tenemos que nuestro saldo inicial, por ejemplo, sería al 31 de diciembre del 2020, por ejemplo. Yo inicié con 50,000 pesos en mi cuenta de Banamex, más mis cargos que se ven acá,
de bancos, por ejemplo, mis cargos de 17,000 pesos, menos mis abonos que también estaban en la T de mayor, me dieron un saldo final de 58,240 pesos, que eso es lo que yo tengo en mi cuenta de bancos. En clientes, por ejemplo, me indica cuántos clientes tengo a la fecha, en este caso solo es uno. ¿Cuántos clientes tengo saldo o cuántos clientes tuve en movimientos? Entonces, yo no tenía saldo inicial, tengo mis cargos, que fue lo que me debía en algún momento, y lo que me pagó, eso quiere decir que tiene saldo cero y ya no me debe nada. Tengo mi cuenta de inventarios, que son lo que entró de mercancía, 5,800 pesos, pero también lo que salió. Ya no tengo nada en inventario, ya no tengo nada que al menos vender hasta que vuelva a comprar. Mi IVA por acreditar, que en algún momento tuve 1,252, pero que él lo pagué, entonces ya no tengo ningún derecho eh, ya no tengo ningún IVA por acreditar pendiente de pago. Entonces, por eso mi saldo es cero. Luego tengo mi IVA acreditable, que ese sí, mis dos movimientos hicieron una suma de 1,252,63. No tengo ningún abono porque aún no lo acredito. Entonces tengo un saldo acreditable disponible de 1,252 pesos. Todas estas cuentas, hasta el IVA por acreditable, son cuentas de naturaleza deudora y cuentas de activo, que es un derecho que yo tengo, que la compañía tiene, ¿no? O sea, sobre, lo veíamos, son activos, porque son activos tangibles, ¿no? Por ejemplo, tengo mi dinero, si tuviera alguna cuenta de clientes me debe y puedo exigirla, el IVA por acreditable lo puedo acreditar, mi inventario, aunque a lo mejor tal vez no es dinero, pero sí es un activo que está dentro de si tuviera saldo, es una mercancía que está dentro del inventario y pues puedo venderla y convertirla en flujo de efectivo cuando así lo considere. Y ya viene la parte, estas cuentas hasta el IVA trasladado son cuentas de pasivo, cuentas de naturaleza acreedora. ¿Qué quiere decir? Que yo debo. Son compromisos que la compañía tiene. Por ejemplo, tengo en proveedores, solamente tengo el patito, tengo 9,081 pesos eh, que pagué porque debía yo 9,800 también. Entonces ya no le debo nada al patito. Tuve de IVA por trasladar de una venta a crédito 2,389, pero me la pagaron, entonces ya no es IVA por trasladar. Entonces ya no tengo IVA por trasladar. Pero pues como me la pagaron, tengo un IVA trasladado de 2,300 pesos también. Y ese sí, como no tuve cargos que lo disminuyeran, este sí es todo mi IVA trasladado. Ese sí es mi saldo de IVA trasladado, que en algún momento yo podré compensar, bueno, no compensar, acreditar con con este saldo, y pues ya podremos hacer la mecánica y el cálculo de impuestos y lo puedo acreditar contra y ya me dará un saldo a favor o por pagar, que en este momento a simple vista pues sería un importe por pagar que yo tendría que presentar en mi declaración mensual. Luego tenemos una cuenta de capital social que corresponde a las aportaciones iniciales que hicieron nuestros socios. Fueron 50,000 pesos de capital y entraron al banco. Por eso yo tengo aquí en mi banco como saldo inicial 50,000 pesos. Estas ya son cuentas de capital, esta solamente, y también es de naturaleza acreedora. Entonces solamente aquí tuve un saldo inicial, no tuve movimientos. En los ejemplos que vimos no tocamos, no vimos este registro, solamente es como un saldo inicial, pero sigo teniendo mi saldo final. O sea, que no tengan movimientos no quiere decir que no lo incluya. Sí debo de incluirlo porque forma parte de mis saldos y pues, de los estados financieros. Y luego tenemos las cuentas de resultados. Tenemos que ventas, que es de naturaleza acreedora, como les comentaba,
tenemos 14,000 pesos que yo vendí, pero tuve gastos y costos. La mercancía que yo vendí me costó 5,828 pesos. Y también, pues, tuve un gasto de administración, que fue el manejo de personal, por ejemplo, el manejo de personal de las oficinas, que me costó 2,000 pesos. Entonces, cuando nosotros generemos estados financieros, vamos a tener, o por ejemplo, un estado de resultados, vamos a tener que entre ingresos tuvimos 14,000 pesos, menos costo de ventas por 5,000 pesos, menos gastos de administración, y llegaremos a una utilidad o alguna pérdida. Hasta el momento aquí vamos a dejar, o el curso está cubierto para abarcar hasta la balanza de comprobación. A partir de este reporte que se llama balanza, vamos a generar estados financieros, pero eso lo hicimos para otro curso para que no se hiciera tan tedioso. Es importante este reporte porque de aquí pues tomamos los saldos y es el detalle de todas la- pues de todas las cuentas de un estado de resultados o de un estado de situación financiera, ya que ahí, por ejemplo, las agrupa. Entonces, a partir de aquí en el siguiente curso, vamos a hacer a elaborar los estados financieros y les vamos a dar la interpretación, cómo debiéramos de leer un estado financiero. Entonces, eh, pues en cuanto a la práctica sería todo. No sé si hay alguna duda. Pues parece que no hay dudas. Les agradecemos mucho su asistencia y su atención y mis compañeras Valeria les estarán compartiendo las fechas del siguiente curso para que le podamos dar continuidad. Gracias y bonita tarde.